Hola, hola, mis queridos amantes de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Ya saben que aquí en el canal nos encanta explorar todos los rincones del universo de las telenovelas turcas, esas historias que nos roban el corazón, nos hacen reír, llorar y hasta suspirar, ¿verdad? Y hoy no va a ser la excepción. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las nuevas producciones que Turquía nos tiene preparadas para el 2025. Sí, escucharon bien. 2025, estamos hablando del futuro, pero uno muy cercano y muy emocionante. En este vídeo, vamos a desvelar algunas de las series más esperadas, esas que prometen enamorarnos con sus historias de amor, sus giros inesperados, por supuesto, ese toque turco que tanto nos gusta. Pero no solo eso, porque sabemos que a muchos de ustedes les encanta disfrutar de estas maravillas en su idioma, les confirmamos que todas estas series vendrán con subtítulos en español. Así que no se pierdan ni un detalle. Y antes de que empecemos a desglosar esta notición, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras novedades, análisis y recomendaciones. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en las series turcas que nos conquistarán en 2025. Empecemos con una serie que ya está generando mucho revuelo en las redes sociales, se llama El Jardín de las Rosas Olvidadas. La premisa es muy intrigante: una joven llamada Aylin, que vive en un pequeño pueblo costero, descubre un antiguo diario que revela un secreto familiar que la conecta con una historia de amor prohibido del pasado. Imaginen la atmósfera: un pueblo pintoresco, las olas del mar, una mansión antigua llena de misterios y una protagonista que se debate entre el presente y el pasado. Todo eso suena como la receta perfecta para una serie que nos tendrá pegados a la pantalla, ¿verdad? Lo que más me entusiasma de esta serie es cómo van a entrelazar los dos tiempos, la historia de Aylin buscando respuestas en el presente y la historia de amor que descubrimos a través del diario, una historia que promete ser intensa, apasionada y llena de secretos. Además, el elenco es simplemente espectacular. Hay rostros conocidos que ya nos han enamorado en otras producciones y también caras nuevas que prometen dejar huella. Y, por supuesto, la fotografía y la banda sonora de esta serie son de otro nivel, creando una atmósfera que te transportará directamente a ese pueblo costero de Turquía. Yo ya estoy contando los días para verla. Luego tenemos Sombras de Estambul, una serie que, a diferencia de la anterior, nos traslada a la bulliciosa ciudad de Estambul. Aquí, la trama se centra en un grupo de amigos que se ven envueltos en una red de intrigas, secretos y traiciones. Esta serie tiene una vibra más moderna, más urbana, pero sin perder ese toque dramático que tanto nos gusta de las series turcas. Los personajes son complejos, con sus propias ambiciones y sus propios demonios internos, y la trama tiene giros tan inesperados que te mantienen al borde del asiento. Lo que me encanta de esta serie es que retrata una Estambul que no siempre vemos en las telenovelas, una Estambul moderna, cosmopolita, donde se mezclan diferentes culturas y diferentes realidades. También hay una historia de amor en el centro de todo, por supuesto, pero no es el único foco, lo que la hace aún más interesante. Imaginen, una ciudad vibrante, un grupo de amigos con secretos, una trama llena de misterio, por supuesto, mucho romance. ¿Qué más se puede pedir? Creo que esta serie va a ser un éxito rotundo, y no puedo esperar a ver cómo se desenvuelven todas las tramas. Y si hablamos de historias de amor, no podemos dejar de mencionar El eco de tu voz, una serie que promete derretirnos con su romance puro y sincero. La historia sigue a un reconocido músico y una joven aspirante a escritora que se conocen por casualidad, y poco a poco, comienzan a enamorarse. La premisa puede sonar sencilla, pero créanme que esta serie tiene algo especial. La química entre los protagonistas es palpable y la forma en que se desarrolla su relación es tan dulce y conmovedora que te dejará con el corazón blandito. Esta serie tiene una atmósfera muy romántica, con escenas hermosas, diálogos poéticos y una banda sonora que te va a enamorar. Y además, tiene un toque de drama, por supuesto, porque ya sabemos que en las telenovelas turcas nada es fácil. Pero, en general, es una serie que te hace creer en el amor, que te recuerda lo importante que es escuchar a tu corazón y que te deja con una sensación cálida y feliz. Si son de los que aman las historias de amor de las de antes, de las que te hacen suspirar y soñar despiertos, El eco de tu voz es para ustedes. Ahora, vamos con una serie que tiene un toque más de acción y aventura, llamada El legado de los lobos.
Aquí nos sumergimos en el mundo de las antiguas tribus turcas, con una historia épica de guerreros, clanes y luchas de poder. Esta serie es para los que buscan algo diferente, una trama más intensa y emocionante. Los paisajes son impresionantes, la ambientación es muy cuidada y las escenas de acción están muy bien logradas. Aquí el romance también tiene su espacio, por supuesto, pero está integrado en una historia más grande y compleja. Lo que me encanta de esta serie es que nos permite conocer un poco más sobre la historia y las tradiciones de Turquía, a través de una trama emocionante y llena de personajes memorables. Si son fans de las series de época, con batallas épicas, intrigas palaciegas y un toque de romance, no se pueden perder el legado de los lobos. Es una serie que te transporta a otro mundo y que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio. Y si les gustan las historias más cercanas a la realidad, no se pierdan El vuelo de las gaviotas, una serie que aborda temas sociales importantes como la desigualdad, la justicia y la búsqueda de la identidad. La trama se desarrolla en un barrio popular de Estambul y sigue a un grupo de jóvenes que luchan por sus sueños en medio de la adversidad. Esta serie tiene un tono más realista, más crudo, pero sin perder ese toque humano que tanto nos conmueve. Los personajes son muy cercanos, con sus defectos y virtudes, y la forma en que se enfrentan a los desafíos de la vida es muy inspiradora. Lo que me parece genial de esta serie es que muestra una cara diferente de Turquía, una cara más humana, más real, donde se ven reflejados los problemas y las esperanzas de la gente común. Además, tiene una historia de amor muy bonita, que surge en medio de la dificultad y que te hace creer en el poder de la unión y la solidaridad. Si buscan una serie que te haga reflexionar y que te llegue al corazón, El vuelo de las gaviotas es para ustedes. Ahora, quiero hablarles de una serie que combina el drama con la comedia, algo que no siempre vemos en las producciones turcas, llamada La maldición del amor. La trama gira en torno a dos familias que están en constante conflicto y a dos jóvenes que, a pesar de las diferencias entre sus familias, se enamoran. Esta serie tiene momentos muy divertidos, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas, pero también tiene momentos muy emotivos y dramáticos, cuando las rivalidades familiares salen a la luz. Los personajes son muy carismáticos y la química entre los protagonistas es simplemente irresistible. Lo que me encanta de esta serie es que te hace reír y llorar al mismo tiempo, que te muestra cómo el amor puede superar cualquier obstáculo y que te recuerda que la familia, a pesar de sus conflictos, es lo más importante. Si quieren una serie que te saque una sonrisa y que te toque el corazón, La maldición del amor es una excelente opción. Y para los amantes de las series con un toque de misterio, tenemos El secreto del reloj de arena. Aquí la trama sigue a una joven historiadora que descubre un antiguo reloj que la conecta con un asesinato del pasado. Esta serie tiene una atmósfera muy intrigante, con giros inesperados y una trama que te mantiene en vilo hasta el último minuto. Los personajes son muy complejos y la forma en que se desarrolla la investigación es muy emocionante. Lo que más me gusta de esta serie es que combina el misterio con la historia, creando una trama que te atrapa desde el primer episodio. Además, tiene un toque de romance, por supuesto, porque en las telenovelas turcas el amor siempre encuentra su camino. Si son de los que disfrutan desenredando misterios, El secreto del reloj de arena es para ustedes. Y finalmente, pero no por eso menos importante, tenemos El corazón de la noche, una serie que explora temas como el perdón, la redención y el poder del amor. La historia sigue a un hombre que, después de cometer un error grave en el pasado, busca la manera de enmendar sus errores y encontrar la paz. Esta serie tiene un tono más reflexivo, más introspectivo, pero sin perder ese toque dramático que tanto nos gusta de las series turcas. Los personajes son muy humanos y la forma en que se enfrentan a sus demonios internos es muy conmovedora. Lo que me encanta de esta serie es que te hace reflexionar sobre la vida, sobre las segundas oportunidades y sobre la importancia de perdonar y perdonarse a uno mismo. Si buscan una serie que te llegue al alma y que te deje con una sensación de esperanza, El corazón de la noche es para ustedes. Y bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este viaje por las producciones que nos conquistarán en 2025. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir estas nuevas historias que nos harán reír, llorar y, sobre todo, soñar. Hemos hablado de amor, de misterio, de acción, de drama y de comedia, y todas estas series tienen una cosa en común, la magia de las producciones turcas que tanto nos apasionan. Recuerden que todas estas series vendrán con subtítulos en español, así que no habrá barreras para disfrutar de cada capítulo y cada escena. Ahora bien,
quiero recapitular brevemente lo que hemos visto hoy, desde el misterio del Jardín de las Rosas Olvidadas, pasando por las intrigas de Sombras de Estambul y el dulce romance de El eco de tu voz, hasta la épica aventura de El legado de los lobos y los dramas sociales de El vuelo de las gaviotas. También hemos explorado la comedia en La maldición del amor, el misterio en El secreto del reloj de arena y el lado más reflexivo en El corazón de la noche. Todas estas series prometen ser un éxito rotundo y yo, personalmente, no puedo esperar a verlas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes, y saber que hay tantos amantes de las series turcas como nosotros nos llena de alegría. Si tienen alguna serie que les haya llamado la atención, alguna que les gustaría ver, o si tienen alguna recomendación para nosotros, déjenlo en los comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado interesante o entretenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras novedades, análisis y recomendaciones. Recuerden que en este canal somos una gran familia de amantes de las series turcas, y nos encanta compartir esta pasión con ustedes. Así que, ya lo saben, los invito a darle like, a compartir este vídeo, a suscribirse al canal, por supuesto, a dejar sus comentarios. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!